El día del funeral de papá fue surrealista, de pie bajo la lluvia, viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra. Me sentía entumecida. Victoria, mi hermana mayor, me apretó la mano y me atrajo hacia ella. No te preocupes por nada, Olivia, susurró. Yo me encargaré de todos los arreglos, de la herencia, de todo. Para eso están las hermanas mayores. Asentí con gratitud, demasiado abrumada por el dolor para hablar. A mis 29 años, no estaba preparada para perder a nuestro padre. Había sido nuestro pilar después de que mamá murió cuando éramos niñas, criándonos solo a nosotras dos mientras construía una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario. Victoria siempre había sido su favorita, la que siguió sus pasos, estudió negocios y se unió a la empresa familiar. Yo elegí un camino diferente, me convertí en maestra, pero papá me apoyó de todas formas. Me llamo Olivia Bennett, y 2 semanas después de enterrar a nuestro padre, mi hermana me traicionó de una manera que nunca creí posible. ¿A qué te refieres con todo?, pregunté, mirando a Victoria al otro lado del escritorio de caoba de papá en su oficina en casa. Ella estaba sentada en su silla de cuero como si le perteneciera, con las uñas perfectamente arregladas tamborileando sobre un montón de papeles. Exactamente lo que dije, respondió con frialdad. Papá me dejó toda la herencia, la empresa, las casas, las inversiones, todo. Sentí que me faltaba el aire. Eso es imposible. Papá nunca haría eso. Pero lo hizo. Deslizó un documento sobre el escritorio. Aquí está todo en el testamento, como albacea. Soy responsable de cumplir sus deseos. Tomé el papel con manos temblorosas. Ahí estaba, en blanco y negro, el nombre de Victoria en todo. Ni una sola mención de mí. Esto no tiene sentido, dije con la voz temblorosa. Papá siempre dijo que dividiría todo en partes iguales entre nosotras. Nos hizo prometer que nos cuidaríamos la una a la otra. La expresión de Victoria se endureció. Las personas cambian de opinión. Olivia, papá sabía que yo era la única capaz de manejar la empresa. Tú eres maestra, por el amor de Dios. ¿Qué sabes tú sobre desarrollo inmobiliario? Así que eso es todo, ¿no me toca nada? Ni siquiera la casa en la que he estado viviendo. Se puso de pie, alisándose la falda de diseñador. De hecho, sobre eso. Necesito que te mudes antes de que termine el mes. Voy a vender la propiedad. Vale demasiado como para dejarla ahí sin uso. Todo me daba vueltas. Llevaba 1 año viviendo en la casa de huéspedes de papá, ahorrando dinero mientras buscaba un lugar propio. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese no es mi problema. Victoria recogió sus cosas, evitando mi mirada. Tienes 29 años, Olivia. Es hora de que te mantengas por ti misma. Cuando se dirigió a la puerta, algo llamó mi atención, un leve temblor en su mano al agarrar la manija. Victoria nunca mostraba debilidad, nunca dejaba que su fachada perfecta se rompiera, pero en ese momento, vi algo que me hizo detenerme. Estás mintiendo, dije en voz baja. Se quedó inmóvil, de espaldas a mí. ¿Perdón? Sobre el testamento, sobre papá, estás ocultando algo. Victoria se giró lentamente, su rostro una máscara de ira contenida. Ten mucho cuidado con lo que dices, Olivia. El duelo puede hacer que la gente diga tonterías. ¿Qué hiciste, Victoria? ¿Qué estás tratando de encubrir? Sal de aquí. Su voz era fría como el hielo. Tienes hasta fin de mes. Después de eso, haré que seguridad te saque. Salí de la oficina aturdida, con la mente acelerada. La hermana que me abrazó en el funeral, que prometió encargarse de todo, ahora me estaba echando a la calle. Algo estaba muy mal. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a papá sentado en ese escritorio de caoba, trabajando hasta tarde en la noche. Siempre había sido meticuloso con todo, sus archivos, sus contratos, sus planes para el futuro. La idea de que me hubiera dejado fuera de su testamento no tenía sentido. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Victoria tenía las llaves de la casa principal, pero yo conocía otra forma de entrar, la puerta del jardín, que papá siempre dejaba abierta para sus sesiones nocturnas de trabajo. Si había respuestas, estarían en su estudio. La casa estaba inquietantemente silenciosa mientras avanzaba por los pasillos oscuros. En el estudio, todo parecía intacto, papeles esparcidos en el escritorio, fotos familiares en las paredes, el leve aroma de los puros de papá aún en el aire. Empecé por los cajones de su escritorio, cuidando de no desordenar nada demasiado evidente, registros fiscales, escrituras de propiedades, informes de la empresa. Todo parecía normal, pero entonces, en el cajón inferior, algo llamó mi atención. Detrás de una pila de carpetas viejas, había un pequeño cuaderno de cuero que nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro,
con la letra precisa de papá. Había fechas, nombres y números, muchos números, pero lo que me heló la sangre fueron las notas en los márgenes. V está haciendo retiros no autorizados. Necesito investigar. Fondos desaparecidos del proyecto Riverside, firma de V en las transferencias. Las pruebas de desfalco aumentan. Debo confrontar a V después de la auditoría. La última entrada tenía fecha de 3 días antes de la muerte de papá. Me quedé sentada en la oscuridad, el cuaderno pesado en mis manos. Victoria no solo me había robado la herencia, llevaba años robándole a la empresa, y papá lo sabía. El sonido de un coche en la entrada me sacó de mi trance. Los faros iluminaron la ventana cuando el Mercedes de Victoria se detuvo. Rápidamente fotografié cada página del cuaderno con mi teléfono. Dejé todo como estaba y salí por la puerta del jardín. De vuelta en la casa de huéspedes, con el corazón latiéndome a toda velocidad, revisé las fotos. El cuaderno documentaba casi $2 millones en transferencias sospechosas en los últimos 3 años, todas vinculadas a Victoria. Papá había estado construyendo un caso en su contra. ¿Ella lo descubrió? ¿Por eso tenía tanta prisa por quedarse con todo? Mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. No olvides, fin de mes, cualquier cosa que dejes será desechada. Miré el mensaje y luego las fotos del cuaderno de papá. Victoria creía que había ganado, que podía deshacerse de mí y enterrar todos sus secretos. No tenía idea de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, llamé a la única persona que podía ayudarme, Mark Chen, el contador de papá. Siempre había sido amable conmigo, tratándome como a una hija a pesar de que elegí la enseñanza en lugar de la empresa familiar. Olivia, dijo con calidez cuando entré a su oficina, tenía intención de llamarte, sobre el testamento. Es falso, dije, sentándome frente a él. O lo manipularon, y puedo probarlo. Le mostré las fotos del cuaderno de papá. La expresión de Mark se volvió cada vez más grave al revisarlas. Tu padre vino a verme 2 semanas antes de morir, dijo finalmente. Estaba preocupado por discrepancias en las cuentas de la empresa. Yo lo estaba ayudando a auditar todo. ¿Victoria lo sabía? Mark negó con la cabeza. Lo mantuvimos en secreto. Tu padre quería pruebas sólidas antes de enfrentarla, pero luego murió repentinamente. Terminé la frase. Ataque al corazón, dijeron. Sí, dijo Mark con cautela. Muy repentino para un hombre que acababa de recibir un chequeo médico impecable. El golpe de la verdad me dejó sin aliento. No sé exactamente, pero conociendo a tu padre, cualquier cosa importante estaría ahí. La combinación, escribió algo en una nota adhesiva y me la pasó. Ten cuidado, Olivia. Si Victoria se da cuenta de lo que estás haciendo, asentí, guardando el papel en mi bolsillo. Gracias, Mark. Cuando me levanté para irme, me sujetó del brazo. Una cosa más, he estado revisando algunos archivos antiguos. Hay algo extraño en las pólizas de seguro de la empresa. Grandes pagos añadidos recientemente, con Victoria como única beneficiaria. ¿Seguro de vida? Entre otras cosas, todas firmadas en los últimos meses. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen que me helaba la sangre. Esa tarde, conduje hasta el edificio principal de la empresa, con el corazón latiéndome a toda velocidad. El guardia de seguridad me conocía. Había pasado innumerables veranos allí de niña, corriendo por los pasillos mientras papá trabajaba. Señorita Olivia, Tom sonrió. Hace tiempo que no la veía. Solo estoy limpiando algunos archivos viejos, dije con naturalidad. Papá siempre guardaba cosas en el sótano. ¿Necesita ayuda para encontrar algo? No, gracias. Conozco bien el lugar. El sótano estaba fresco y tenuemente iluminado, con filas de archivadores que se extendían hacia las sombras. Encontré la caja fuerte detrás de un panel falso en la sala de almacenamiento, justo donde Mark dijo que estaría. Mis manos temblaban mientras ingresaba la combinación. Dentro había varias carpetas gruesas, una memoria USB y un sobre con mi nombre. Abrí el sobre primero, reconociendo la letra de papá. Olivia, si estás leyendo esto, algo ha salido mal. La evidencia en estos archivos prueba lo que Victoria ha estado haciendo. Esperaba poder manejar esto en silencio, proteger el nombre de la familia, pero puede que no tenga la oportunidad. Confía en Mark, él sabe todo. Y recuerda lo que siempre te dije. La verdad siempre sale a la luz. Con amor, papá. Unos pasos resonaron en la escalera. Rápidamente fotografié la carta. Agarré la memoria USB y una de las carpetas. Y cerré la caja fuerte. Estaba a mitad de camino hacia la otra salida cuando la voz de Victoria cortó la oscuridad. ¿Buscando algo, hermana? Estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados. Detrás de ella había 2 hombres que no reconocí, por los auriculares y los trajes oscuros. Supe que eran seguridad privada.
solo recogiendo algunos recuerdos viejos, dije, intentando mantener la voz firme. La carpeta quemaba contra mi costado. ¿En serio? Victoria dio un paso más cerca. Entonces no te importará mostrarme lo que tienes ahí. En realidad, sí me importa. Retrocedí un paso. Son cosas personales, cosas de papá. Las cosas de papá pertenecen a la herencia, dijo con frialdad, lo que significa que me pertenecen a mí. Entrégamelas. No. El rostro perfectamente compuesto de Victoria se torció con ira. Esta es tu última oportunidad, Olivia. Dame la carpeta y la memoria, y tal vez te deje quedarte en la casa de huéspedes un poco más. ¿Cómo dejaste que papá se quedara después de descubrir lo que estabas haciendo? Las palabras flotaron en el aire entre nosotras. La cara de Victoria palideció y luego se enrojeció de furia. Tomen los archivos, ordenó a los hombres de seguridad, y asegúrense de que no salga con ninguna copia. Corrí, atravesé la sala de almacenamiento, pasé los archivadores, hacia la salida de emergencia. Podía oír los pasos golpeando el suelo detrás de mí, cada vez más cerca. La puerta de salida estaba cerrada con llave. Se acabó el juego, llamó Victoria. No hagas esto más difícil de lo que debe ser. Me giré para enfrentarla, apretando la carpeta contra mi pecho. ¿Cómo lo hiciste, Victoria? ¿Cómo hiciste que la muerte de papá pareciera un infarto? Cuidado, dijo en voz baja. Acusaciones como esa pueden ser peligrosas. Dame los archivos y podemos olvidar que esto pasó. ¿Cómo olvidaste que desviaste millones de la empresa? ¿Cómo olvidaste cambiar las pólizas de seguro justo antes de que papá muriera? Algo peligroso brilló en sus ojos. No tienes idea de lo que estás diciendo. No, el cuaderno en el estudio de papá cuenta una historia diferente, una en la que estaba reuniendo pruebas contra ti, preparándose para exponer todo, hasta que, de repente, convenientemente, murió. La máscara de Victoria se rompió. Te crees tan lista, ¿verdad? La hija perfecta. La niña de papá. Pero ¿dónde estabas cuando yo trabajaba 80 horas a la semana, cuando estaba construyendo esta empresa en lo que es hoy? Estabas robándole a la empresa, Victoria, a nuestro padre. Estaba tomando lo que me merecía, gruñó, y no voy a dejar que arruines todo lo que he construido. Asintió hacia los guardias. Tomen los archivos, como sea necesario. Cuando se acercaron, hice lo único que se me ocurrió, saqué mi teléfono. Todo lo que acabas de decir está grabado. Mentí. Y respaldado en la nube. Si algo me pasa, todo se hace público. Victoria se quedó helada. Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte? ¿Quieres que todos sepan cómo la gran Victoria Bennett asesinó a su padre y robó la herencia de su hermana? Los guardias dudaron, mirando a Victoria en busca de instrucciones. Retrocedan, dijo finalmente, con la voz tensa de rabia. Esto no ha terminado, Olivia. No, estuve de acuerdo, acercándome a las escaleras. Apenas está comenzando. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de ellos hasta que llegué a la escalera. Luego corrí, sin detenerme hasta que estuve en mi coche y salí a toda velocidad del edificio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. En el asiento del copiloto, la carpeta y la memoria USB parecían burlarse de mí con sus secretos. Necesitaba un lugar seguro para revisarlos, un lugar donde Victoria no pudiera encontrarme, y tenía que advertirle a Mark. Si Victoria sabía que había hablado con él. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Buena jugada con la grabación falsa, pero no podrás esconderte para siempre. Mark, estaba cuidando de mí. Conduje directamente a su oficina, tomando una ruta alternativa para asegurarme de que no me seguían. Era hora de ver exactamente qué había descubierto papá y qué estaba dispuesta a hacer Victoria para mantenerlo en secreto. Mark me esperaba en su oficina, con las persianas cerradas y su escritorio despejado excepto por su laptop. Cuando coloqué la carpeta y la memoria USB frente a él, sus manos se movieron con eficiencia. Lo primero es lo primero, dijo conectando la memoria. Veamos qué estaba protegiendo tu padre. Los archivos cargaron lentamente, registros financieros, contratos, extractos bancarios, pero fueron los correos electrónicos los que me dejaron sin aliento. Cientos de mensajes documentando conversaciones entre Victoria y cuentas en el extranjero, planes para desviar dinero de los proyectos de la empresa, discusiones sobre pólizas de seguro. Mira esto. Mark señaló un intercambio de mensajes fechado apenas unas semanas antes de la muerte de papá. Estaba hablando con alguien sobre fármacos imposibles de rastrear, medicamentos que pueden provocar infartos. Mi estómago se revolvió. Ella realmente lo mató. Y se aseguró de beneficiarse de ello. Mark abrió otro documento. Estas pólizas de seguro valen más de $10 millones en total. Todas con Victoria como única beneficiaria. Todas firmadas en los meses previos a la muerte de tu padre. Pero las firmas,
Me acerqué más. Se ven raras. Mark asintió con gravedad. Falsificadas. Tu padre nunca habría firmado esto. No con las transferencias sospechosas que estaba rastreando. Un golpe en la puerta nos hizo saltar a ambos. Mark rápidamente minimizó las ventanas antes de responder. Sí. Su secretaria asomó la cabeza. Señor Chen, hay unos hombres de Bennett Development. Dicen que es urgente. Mark y yo intercambiamos miradas. El equipo de seguridad de Victoria. Diles que estoy en una reunión, dijo Mark con calma. Tendrán que hacer una cita. Pero se oyeron pasos pesados en el pasillo. No estaban esperando una invitación. La salida trasera, susurró Mark con urgencia, entregándome una memoria USB. Copié todo. Ve a la policía y pide hablar con la detective Sara Martínez. Es una vieja amiga, te ayudará. ¿Y tú? Yo los distraeré, vete. Salí por la puerta trasera justo cuando los hombres de Victoria entraban a la oficina. A través de la pared, escuché voces elevadas, exigencias de documentos, la firme negativa de Mark. Mi teléfono vibró, un mensaje de Victoria. Asterisco, huir solo lo empeora. Acéptalo. Olivia, has perdido. Silencié el teléfono y corrí hacia mi auto. La estación de policía estaba a 20 minutos. Solo tenía que llegar con la evidencia. Pero cuando me incorporé a la carretera principal, un SUV negro apareció en mi espejo retrovisor. Luego otro. El equipo de seguridad de Victoria se había dividido. Algunos confrontaban a Mark mientras otros me esperaban. Lo que siguió fueron los 30 minutos más largos de mi vida. No podía ir directamente a la comisaría con ellos siguiéndome. En su lugar, serpenteé por calles laterales, intentando perderlos sin acercarme demasiado a sus vehículos. Mi teléfono seguía vibrando, más mensajes de Victoria, llamadas de números desconocidos. Ignoré todo, enfocándome en la carretera y en la valiosa memoria USB en mi bolsillo. Finalmente, después de un tenso juego del gato y el ratón por la ciudad, vi una oportunidad. Un centro comercial acababa de abrir sus salidas, con autos saliendo del estacionamiento. Me mezclé con el tráfico y luego giré rápidamente hacia una entrada de servicio mientras los SUVs quedaban atrapados por los peatones cruzando. Para cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, yo ya iba rumbo a la estación de policía por una ruta diferente. La detective Martínez era exactamente como Mark la había descrito, de mirada aguda y sin rodeos. Me escuchó sin interrupciones mientras le contaba todo, el desfalco, los documentos falsificados, la muerte de papá, las amenazas de Victoria. Es una acusación bastante seria, dijo finalmente, especialmente contra alguien tan influyente como Victoria Bennett. Tengo pruebas, le entregué la memoria USB. Aquí está todo, correos electrónicos, transferencias, pólizas de seguro, y hay más en una caja fuerte en el edificio de oficinas. Martínez conectó la memoria y su expresión se volvió más seria al revisar los archivos. Esto es, hizo una pausa, mirándome. Esto es evidencia condenatoria. Debemos actuar rápido antes de que destruyan algo. Tomó su teléfono y comenzó a dar órdenes para obtener órdenes de cateo y movilizar equipos forenses. En cuestión de horas, la policía estaba allanando las oficinas de Bennett Development y la casa de Victoria. Me quedé en la oficina de Martínez, observando la operación a través de las actualizaciones en su computadora. Encontraron la caja fuerte, recuperaron todos los archivos de papá, descubrieron los registros privados de Victoria, incluyendo recibos de las drogas que habían matado a nuestro padre. Pero Victoria no estaba en ninguna parte. Está huyendo, dijo Martínez, colgando el teléfono. Pero hemos congelado todas las cuentas de la empresa y alertado a la seguridad del aeropuerto. No llegará lejos. Tenía razón. Capturaron a Victoria en un aeródromo privado, intentando abordar un avión con destino a las Islas Caimán. La expresión en su rostro cuando la esposaron ya no era de ira, sino de derrota. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, titulares en los periódicos y revelaciones impactantes. Victoria había robado más de $4 millones de la empresa. Las pruebas del asesinato de papá eran abrumadoras. Encontraron rastros de la droga en muestras de tejido que el forense había conservado. El testamento, como sospechaba, era falso. El verdadero, encontrado en su caja fuerte, dividía todo en partes iguales entre Victoria y yo. Papá había querido que dirigiéramos la empresa juntas, creyendo que nuestras fortalezas se complementarían. Tu padre tenía razón en algo, me dijo Mark mientras revisábamos el desastre que Victoria había dejado atrás. La verdad salió a la luz al final. Miré los montones de documentos, los registros de la empresa que necesitaban ser organizados, los proyectos que quedaron en caos tras la detención de Victoria. ¿Y ahora qué? Eso depende de ti, dijo. La empresa es tuya, la mitad, al menos. Las acciones de Victoria estarán congeladas durante el juicio, pero eventualmente las poseeré todas, terminé la frase.
porque ella estará en prisión. El pensamiento no me trajo alegría, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido. La avaricia y los celos de mi hermana habían destruido nuestra familia, asesinado a nuestro padre y ahora le costarían todo. Pasé los siguientes meses aprendiendo el negocio de la mano de Mark, entendiendo lo que papá había construido y lo que esperaba que fuera. La empresa sobrevivió al escándalo, en parte porque fuimos transparentes con todo, en parte porque la reputación de papá por su integridad era más fuerte que la traición de Victoria. Un año después de la detención de Victoria, me encontraba en la antigua oficina de papá, ahora mi oficina. Su escritorio de caoba aún tenía sus fotos, incluida una de Victoria y yo de niñas, sonriendo y abrazándonos en unas vacaciones familiares. A veces la miraba y me preguntaba si hubo señales que ignoré, advertencias que debía haber visto. Pero sobre todo, me concentraba en el futuro. La empresa volvía a crecer, esta vez de manera honesta. Creé un programa de becas para estudiantes desfavorecidos y lo nombré en honor a papá, aunque seguía enseñando a medio tiempo. Descubrí que tenía talento para el desarrollo inmobiliario, solo que de una manera diferente a Victoria. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Mark un día. Has logrado darle la vuelta a todo. Pensé en la carta de papá, en su creencia de que la verdad saldría a la luz. Nos había enseñado a ambas sobre negocios, pero en algún punto, Victoria olvidó su lección más importante: el éxito no vale nada sin integridad. Victoria fue sentenciada a cadena perpetua, 25 años por el asesinato de papá, más tiempo adicional por fraude y desfalco. La visité una vez, poco después de la sentencia. Se negó a hablarme, pero su mirada lo decía todo. Aún creía que merecía todo. Al salir de la prisión ese día, sentí un peso levantarse de mis hombros. La verdad no solo había salido a la luz, sino que me había liberado, libre para honrar el legado de papá, libre para dirigir la empresa a mi manera y libre de la sombra de la traición de Victoria. A veces, tarde en la noche, sentada en el escritorio de papá, lo imaginaba ahí conmigo, orgulloso de lo que había logrado. Al final, la justicia había prevalecido, no por venganza, sino por persistencia y fe en la verdad. Victoria pensó que podía quitarme todo. En cambio, lo perdió todo, y yo encontré una fortaleza que nunca supe que tenía.